Buenas tardes. El escritor, filósofo y político irlandés del siglo XVIII, Edmund Burke, dice en uno de sus aforismos, tiene un libro de aforismos, que el desprecio no es algo para ser despreciado. Es una invitación a que tengamos en cuenta esta emoción que, a pesar de que se practica universalmente, en todas las culturas, en los diferentes estratos sociales, en la vida diaria nosotros también podemos pasar inadvertido y no darnos cuenta del desprecio y de las consecuencias que puede tener para la persona. ¿Qué es el desprecio? No voy a dar una definición porque hay varias y solamente voy a señalar, voy a destacar tres puntos o tres características del desprecio. La primera es que es una emoción interpersonal, es decir, se da entre personas y también entre grupos. Además, esta emoción lleva o implica una evaluación negativa de la otra persona o del otro grupo. Por supuesto, junto a esta evaluación negativa de la otra persona o del otro grupo, va la convicción, conciencia firme de superioridad de la propia persona. Yo soy mucho más que el otro es despreciable. Y podemos a estas tres características añadir una característica del desprecio que implica alejamiento. Alejamiento de esa persona, alejamiento de ese grupo, alejamiento físico o alejamiento psicológico o alejamiento social, pero alejamiento de la otra persona. A diferencia, por ejemplo, de la ira, una emoción con la que a veces se puede confundir, el desprecio no es una emoción tan caliente como la ira. Por eso Annette Fischer, creo que es esta psicóloga holandesa, la que dice que el desprecio es una emoción caliente, pero oculta bajo una chaqueta fría. Una de las cuestiones que se ha planteado hablando del desprecio es si tiene una expresión facial, como otras emociones, la tristeza, la felicidad, la ira, si tiene una expresión facial en el rostro característica. Se ha señalado como una de los rasgos o de las expresiones faciales más frecuentes de odio, el pliegue de la mitad de los labios hacia un lado, dejando ver el colmillo. No esperen que se lo reproduzca aquí porque sería un poco ridículo hacerlo, pero lo pueden encontrar en dibujos, en internet, con bastante facilidad. Es decir, ese pliegue unilateral de los labios, dejando un poquito ver el colmillo. No para morder, pero simplemente es así. Y algunos añaden también que el desprecio se puede expresar con un pliegue de la nariz. Darwin decía que el desprecio, cuando es fuerte, muy intenso, se confunde con el asco. De hecho, es una de las tres emociones que componen la tríada de Cath, que llaman los especialistas en emociones. E incluso todavía se añade un tercer rasgo facial, que es bajar un poco los ojos como queriendo no ver a esa persona. El rostro del desprecio, estos rasgos hay que relativizarlos porque de hecho se ha comprobado que no todas las culturas lo reconocen, no todos los miembros de todas las culturas lo reconocen. Y además hay posibilidad de despreciar a una persona sin ninguno de estos rasgos, de una forma incluso sonriente. Es decir, no tiene por qué mostrarse el desprecio de una forma tan característica facial, aunque esta sea una de las que se adscriben al desprecio. El desprecio siempre implica una toma de la otra persona o del otro grupo, una fijación en la debilidad, en que es débil en algo, y que yo soy superior precisamente en eso también. Es mirar a la otra persona o al otro grupo hacia abajo.
Claro, y a lo mejor surge la pregunta, bueno, ¿y cuando el desprecio se desprecia a un jefe, a un político, a una persona que en el estatus social o económico está por encima de nosotros? Parece que no cuadra con esto que acabo de decir, que es mirar hacia abajo. Bueno, en este caso, la mirada nuestra, aunque sea uno que está por encima de nosotros, es hacia abajo en cuanto que nos estamos fijando en alguna característica en la que esa persona es más débil que nosotros. Es una mirada de desprecio, puede ser porque vemos que esa persona no es digna del puesto que ocupa, es moralmente reprobable, etcétera, etcétera, pero siempre la vemos también hacia abajo. Esto surge o ha hecho surgir si el desprecio es una emoción moral. Una emoción moral quiere decir que es una emoción que tiene un componente ético importante, y efectivamente puede haber un desprecio que simplemente asociado al prejuicio de aniquilamiento de la otra persona, o el aniquilamiento, porque diríamos que el alejamiento puede llegar también incluso al aniquilamiento del otro, y puede haber también un desprecio que se centre o que sea más bien reivindicativo, de alguna forma altruista, cuando un grupo que está postergado, pues de alguna manera surge y se levanta contra el otro. Pero ya digo que esto que puede darse, este desprecio altruista también, o este desprecio de despreciar a la persona que me ha despreciado a mí también. No me voy a fijar tanto en ello, sino en lo que entendemos más generalmente por prejuicio. Bueno, estoy confundiendo prejuicio con desprecio, el desprecio, lo que entendemos por desprecio. El desprecio tiene alguna función, sirve para algo, como las emociones en general siempre tienen alguna función. En este caso, pues parece que no. Parece que no, por lo menos en el sentido en que entendemos comúnmente desprecio, ¿verdad? No se trata aquí de ese desprecio que trata de restaurar o de compensar una injusticia. Sería más bien una función, claro, que no es para el despreciado, sino para el que desprecia, de afirmar su categoría social, o incluso, diría yo, de compensar una autoestima que no está firmemente asentada. Desprecia porque en realidad no se aprecia demasiado a uno mismo. Desprecio, surge una pregunta que ha sido estudiada, el desprecio en la relación de pareja. John Gottman, un profesor emérito de la Universidad de Washington, pone la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis. De esos que, los 4 jinetes que traen la destrucción total del mundo. Si no recuerdo mal, son la peste, la guerra, hambre y muerte, los que vienen a destruir el mundo. Pues dice que hay también 4 jinetes del Apocalipsis en la relación de pareja. Y estos 4 jinetes del Apocalipsis son, por una parte, el tener una actitud defensiva, el criticismo, el obstruccionismo a todo lo que sea la indiferencia, que me resulta la otra persona indiferente. Y como cuarto jinete, no sé si él lo pone como tercero, pero bueno, luego destaca su importancia, es el desprecio. El desprecio dice que es el jinete del Apocalipsis de la relación de pareja más agresivo, más mortal, porque puede matar la relación de pareja e incluso puede ser el responsable de la violencia de la pareja también, si se da en la pareja. El desprecio, además de referirse o de poderse ejemplificar en la relación de pareja, podríamos verlo en más ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito familiar extendido, no solamente en la relación de pareja, en las relaciones de trabajo, laborales. Pero me he fijado en este de pareja como ejemplo y voy a señalar también el desprecio en la relación de grupos unos con otros. Y ahora viene aquí esto que me estaba saliendo con frecuencia del desprecio como prejuicio.
el desprecio y el prejuicio están estrechamente enlazados. El prejuicio nos referimos no al propio grupo, sino al prejuicio que tenemos respecto a otro grupo, que suele llevar luego a la discriminación y al combate. Por eso verán que el desprecio no es algo, como decía Edmund Burke, para ser despreciado, porque vemos que el desprecio, transformado en prejuicio y luego transformado en discriminación y en comportamientos agresivos, puede explicarnos muchos comportamientos entre los seres humanos. El prejuicio lleva a la discriminación, lleva al desprecio del otro grupo y tiene unas consecuencias que pueden ser letales. Por eso algunos dicen que esto que se llama lenguaje de odio, pues más bien debería decirse que es un lenguaje de desprecio. Lenguaje de odio en realidad sería lenguaje de desprecio. Bueno, con esto les he querido advertir o quiero señalar la importancia que tiene para que hagamos una pequeña reflexión personal, y querría terminar con estas palabras de un humanista español del siglo XVII, bueno, español y europeo, como es Juan Luis Vives, que dice así en su libro de Introducción a la Sabiduría, en el capítulo que dedica al desprecio: mira que ni en el semblante, ni en dichos, ni en hechos no parezca que menosprecias a nadie. Si eres menos que otro, ¿cómo quieres que quien está puesto más adelante sufra que tú lo menosprecies? Si eres más que él, ¿por qué menospreciarle? ¿Te quieres hacer con ello al menospreciarle que él te vea mal? No hay nadie que pueda sufrir el menosprecio, porque ¿quién hay que piense de sí que es tan bajo que merezca ser despreciado? Muchos trabajan por no venir en menosprecio, mas al respecto muchos más trabajan para vengarse si lo habéis tenido por poco. Habla aquí, utiliza la palabra menosprecio. Alguna vez me preguntan si menosprecio y desprecio pues son equivalentes. Estrictamente hablando, menosprecio sería pues un postergar a otro, y desprecio sería mucho más radical, mucho más fuerte. Sería ya pues despreciarlo completamente, es decir, alejarlo completamente, tacharlo negativamente, tal. Bueno, no vamos a entrar aquí en estas discriminaciones lingüísticas. Me he quedado un poco porque en algún momento me han preguntado algunos si puede haber el desprecio, puede referirse a uno mismo. Efectivamente, puede haber un autodesprecio, desprecio de uno mismo, como puede haber también un desprecio muy generalizado, que es el desprecio del mundo. Bueno, de este desprecio a uno mismo lo trataré en otro punto de esta serie de charlas sobre las emociones. Bueno, muchas gracias y a seguir bien y que pasen buen fin de semana.